puede replicar en otros estudios. Y el cuarto punto de tener el concepto general a partir de que uno genera una idea de investigación es si es que vas a tener grupos con los que van a comparar o no van a tener grupos. Entonces aquí también empezamos a hablar también incluso de los grupos que yo voy a tener. ¿Los voy a analizar de forma individual o va a ser grupos que representen masas o poblaciones? Pues ya lo vamos a ver más adelante, hablar un poquito de estudios ecológicos. Eh, no podemos determinar una causalidad de que a un paciente, porque en la población tuvo tal efecto, por ejemplo, en causa de diarreas, no le podemos atribuir eso necesariamente al individuo, pero sí podemos comparar con otras poblaciones que de repente tienen normas sanitarias eh, mucho mejor establecidas todo lo que son las actividades preventivas o promocionales de la salud están mejor implementadas. Entonces, estos cuatro puntos sí yo aconsejaría que uno hay que tener en cuenta al momento que vaya a hacer una idea de investigación o al momento que tú vayas a reflejar la idea que has tenido en una pregunta o vayas a hacer los objetivos o vayas a hacer tu famoso esquema y en base a eso también deviene todo lo que es el cálculo de tamaño de muestra y demás cosas, ¿no? Entonces empezamos con lo que básicamente hemos visto esta figurita casi siempre, ¿no? ¿Quién no ha visto este diagrama básico en el cual pues te haces la primera pregunta, ¿no? ¿El investigador tuvo un control de la exposición? ¿Acaso él tuvo el poder para quitar o no esta exposición o este famoso factor de riesgo de repente, o determinada intervención, determinado fármaco, terapia, entre otras cosas? Bien, entonces, si el investigador no ha tenido el control, pues básicamente es un estudio observacional, ¿ya? Y desde ahí ya se está separando del estudio experimental. El estudio experimental, obviamente, el investigador sí va a tener el control y es el que le va a decir, bueno, yo le voy a aplicar a este grupo de personas, le voy a aplicar tal medicamento y a este grupo no le voy a dar nada o le voy a dar el tratamiento estándar, ¿no? Pero dentro del grupo de los estudios observacionales tenemos a dos tipos de estudios, que básicamente son los estudios analíticos y los estudios descriptivos, que ya lo estaba mencionando, ¿no? Hey, vamos a hacer un análisis de esto, vamos a determinar asociaciones o solamente vamos a describir qué es lo que está pasando en la actualidad. Por eso que no es lo mismo decir estudio observacional que estudio descriptivo que estudio analítico. Porque si yo voy a poner en mi artículo o en mi tesis que estoy haciendo o en el trabajo de investigación que estoy haciendo para determinado curso, es un estudio observacional y lo dejamos ahí en el aire, el revisor te va a preguntar, bueno, ¿qué es? ¿Analítico o es descriptivo? Y tampoco podemos poner, es un estudio analítico descriptivo. Hey, o es uno o es lo otro. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto de acá porque en Internet abunda bastantes tipos de diagramas. Esto es uno de los más consensuados que puede haber. Por el hecho en dónde está ubicado el estudio transversal. Muchos, o mejor dicho anteriormente, siempre se ha especulado que el estudio transversal pertenece a un tipo de estudio descriptivo, pero no es así. Como ya lo vamos a ver más adelante, el tipo de análisis que hace claramente se enmarca dentro de los estudios analíticos, que claro, no va a tener una relación temporal al momento del estudio, cuando se estudian el resultado y las exposiciones, pero sí hace un determinado análisis y sí da una razón de prevalencia, ¿sí? Entonces, de ahí deviene el estudio analítico, que es lo que se va a registrar primero. Si es que primero nosotros elegimos nuestros sujetos de investigación, ¿en base a la exposición o en base al resultado que es el outcome? Entonces, si primero nosotros, por ejemplo, mencionamos infección por Helicobacter pylori para el desarrollo de cáncer y cogemos primero a los sujetos de estudio que tuvieron esta infección y lo seguimos en el tiempo, entonces muy probablemente estemos hablando de un estudio de cohortes, ¿no? Que luego se van a tener que dividir en varios estudios de cohortes, tienen su propia clasificación. Pero si nosotros primero nos centramos en aquellos casos, ¿no? Y elegimos nuestros sujetos en base a eso, que es el outcome, aquellos que ya tuvieron cáncer y miramos hacia atrás
y vemos quién ha tenido la exposición o no, ya es un estudio de casos y controles. Ojo, que ambos pueden representarse en una matriz de 2 por 2, pero no necesariamente son iguales, el enfoque no es el mismo, incluso para la parte ya estadística, cuando vas a sacar tus análisis, no son la misma fórmula y tampoco se interpretan de la misma manera. Y es el mismo método para los estudios transversales, que si bien es cierto, yo voy a coger en un solo tiempo tanto aquellos que estuvieron expuestos y aquellos que tuvieron el resultado o el evento de interés, ya lo hace un estudio transversal, pero también lo que se calcula, a pesar de que puede estar casi muy de la mano con los casos y controles, la fórmula, no se interpreta de la misma manera y con mucha mayor razón no se le llama odds ratio, ¿no? Porque los ratios de casos y controles y en transversales es una razón de prevalencia. Como ya lo vamos a explicar más adelante por qué es así. Entonces, empezando con la primera parte de estos estudios descriptivos, es un diseño bastante básico, como ustedes lo pueden ver. Es básicamente, yo tengo una muestra de personas o de sujetos a estudiar y solamente describo qué es lo que tienen, ¿no? En base a lo que me resulte, el sexo, la edad, los factores a los que estuvieron expuestos y nada más. Que te da un panorama general de la población a la cual tú estás estudiando. Esos resultados son descritos, que si bien es cierto el nivel de significancia, de todas maneras lo vas a hacer porque necesitas demostrar que esto no es producto de la casualidad. Sí, debes de tener cuidado de llamarlo analítico porque no estás asociando ninguna variable, ningún tipo de variable, ni independiente ni dependiente. Entonces, solamente describe la distribución de las variables, no se centra en el por qué. Los estudios descriptivos no buscan demostrar causalidad, sino que nada más te dicen qué es lo que hay en una determinada población y no pretenden obviamente tener conclusiones a partir de asociaciones. No vas a encontrar estudios descriptivos que te puedan decir, le dio cáncer porque tuvo esto, ¿no? Porque estuvo asociado a esto, ¿no? O es muy probable que se deba a esto. Solamente como su mismo nombre lo dice, te describe la realidad. Y dentro de ellos, pues tenemos los famosos reportes de caso, ¿no? O también los que devienen de esto, que son las series de casos que lo que hacen es básicamente nos reportan una evidencia anecdótica de alguna manifestación clínica particular, de algún pronóstico de cómo avanzó el caso, de cómo es que de repente el personal de salud o los médicos diagnosticaron y cómo más aún trataron ese problema de salud. Y por ende, como no tiene una metodología, dijéramos, tan metódica, por así decirlo, o no tiene una metodología tan estructurada, es por eso que nos da una evidencia empírica bastante débil, porque no podemos extrapolar estos reportes de caso o estos casos, no podemos extrapolar a toda la población. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos van a demostrar son algunos hallazgos particulares, los nuevos peligros para la salud, algunos nuevos síndromes que pueden estarse encontrando, o algunas asociaciones inusuales con respecto al uso de algún medicamento de alguna práctica, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta esto, que los reportes de caso no nos generan un adecuado nivel de evidencia y que por ende no son muy usados para poder extrapolar o para tomar decisiones en otros casos, ¿no? Entonces, tenemos tanto la utilidad como las limitaciones. Dentro de las limitaciones, como ya había descrito para qué se usa los reportes de caso, pues las limitaciones es básicamente desde la parte subjetiva, ¿no? No todos van a tener la misma decisión de cómo tratar cierto caso particular, mucho más aún cuando este caso se sale dentro de los esquemas terapéuticos. Obviamente no van a permitir ningún tipo de comparación porque son muy, muy raros
básicamente representan la experiencia limitada a un investigador, no presentan una evidencia sólida y tampoco van a describir con exactitud el cuadro clínico ni la historia natural de la enfermedad o de la evidencia de interés. ¿Y a qué se refiere esto? Pues en los reportes de caso, nada más se va a describir cómo llega el paciente y básicamente cuando se va a hacer la atención, los tipos de antecedentes que haya tenido, pero no vas a tener un control. Ok, gracias. No vas a tener un... Uy, creo que un micro prendido. No vas a tener un control de todos los factores que pudo haber estado expuesto este individuo. Entonces, es por ello que no te da un nivel de evidencia bastante alto, ¿no? Más que lo anecdótico. Y luego pasamos al estudio a los estudios analíticos, que aquí sí vamos a encontrar varios que pueden ser los clásicos, los tres clásicos, ¿no? Los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles y los estudios de tipo transversal. Sin embargo, hay más tipos de estudios, como los estudios ecológicos y correlacionales, y aquellos estudios que se llaman los estudios de caso autocontrolados, que básicamente no es que tengas dos grupos de comparación diferentes, pero que ya lo vamos a ver dentro del diseño, tienen cierta particularidad o cogen cierta metodología para sí realizar sus comparaciones y en base a eso hacer un adecuado análisis. Esos estudios sí van a responder el por qué, o tratan de responder el por qué. Si bien es cierto, en estos estudios analíticos no todos están diseñados para demostrar causalidad, pero sí puedes demostrar una asociación fuerte y en base a esto puedes realizar otros estudios para que sí poder demostrar causalidad. Lógicamente que van a responder a una hipótesis planteada, porque tú estás, en tu idea de investigación, estás ya suponiendo que se pueda deber a cierto factor, ¿no? Y también van a poder ayudar a establecer factores de riesgo. Ahora, viendo desde un punto de vista de los grupos de comparación, lógicamente que se van a separar de los estudios descriptivos, porque aquí sí vamos a coger los grupos, un grupo sano o un grupo no expuesto, con los grupos enfermos o grupos expuestos. Entonces, por eso es que debemos de tener en cuenta cómo es que queremos diseñar nuestro estudio para posteriormente generar unos resultados de interés. Entonces, dentro de los estudios de cohorte, el diseño es básicamente simple. Estoy en el presente y me voy hacia el futuro. No miro hacia atrás, mejor dicho, la mirada no es retrospectiva, sino es prospectiva. ¿Ok? Que hasta el momento no estamos hablando de los tipos de diseños de cohorte, sino en cómo yo lo estoy mirando en la investigación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a agarrar desde el punto de factor de exposición o aquella intervención que se está dando sin haberlo manipulado, y luego voy a hacerle un seguimiento, ¿no? Este seguimiento va a llegar a un momento, va a llegar a una etapa en que se va a presentar estos eventos de interés o se va a presentar la famosa enfermedad, y ahí voy a poder determinar si está relacionado o no tal factor de exposición con este evento de interés, ¿no? Entonces, como vemos, los hombrecitos en blanco son aquellos que no tienen el factor de exposición y vemos que dentro de los 5 o de los 6, mejor dicho, solo uno desarrolla la enfermedad, ¿no? Y dentro de los que están con un factor de exposición, vemos que ya al menos la mitad están enfermos. Entonces, este diseño sí es uno de los diseños que nos pueden describir o nos pueden demostrar que hay una causalidad, ¿no? Porque estamos siguiéndolo en el tiempo, estamos agarrando al sujeto cuando está sano y lo vamos a volver a evaluar cuando está enfermo. Entonces, podemos decir, este factor sí influye en la aparición de esta enfermedad. O vamos a poder decir también que no. Entonces, pero cuando ya hablamos de en qué momento vamos a tomar este factor de exposición,
es que recién se divide la cohorte en una cohorte prospectiva o en una cohorte retrospectiva. Insisto, desde donde partimos es el factor de riesgo, es la exposición que tenga el sujeto. No estamos mirando o no estamos partiendo desde el resultado, no estamos partiendo desde que el sujeto ya tuvo la enfermedad, sino es desde el factor de riesgo, desde la exposición. Cuando hablamos de una cohorte prospectiva, es porque al paciente hoy día, por ejemplo, hoy 2 de octubre, el paciente hoy día tiene determinado factor de riesgo. Hablemos del clásico, el clásico ejemplo que se hace con el tabaco y el cáncer de pulmón, ¿no? Agarramos al paciente, hoy por hoy no tiene cáncer de pulmón. El paciente solamente fuma, es un fumador crónico. Muy bien, tiene el factor de riesgo. Y vamos a seguirlo en el futuro, vamos a poner un número de 10 años, y en 10 años vamos a ver, ¿hizo cáncer de pulmón o no hizo cáncer de pulmón? ¿Ya? Pero estamos partiendo desde el factor de riesgo. Lo estamos viendo hoy. Desde que yo empiezo mi investigación, estamos, eh, agarrando el factor de riesgo. Pero cuando damos una mirada retrospectiva, quiere decir que este factor de riesgo ya se dio. Por ejemplo, aquellos pacientes que lo estamos encontrando ahora con una enfermedad pulmonar obstructiva, no es que los vayamos a clasificar en base a si tienen o no EPOC, pero sí vamos a mirar en el pasado a todas las personas, ¿no? Y vamos a ver quiénes estuvieron expuestos a biomasa. Y en base a esto vamos a determinar nuestro grupo 1 y nuestro grupo 2, nuestro grupo de expuestos y nuestro grupo control. Y luego vamos a ver en el presente quiénes desarrollaron EPOC o no. Entonces, la exposición en la cohorte retrospectiva ya se dio, está en el pasado, y es ahora el resultado que yo estoy viendo, más no lo voy a seguir en el futuro. Entonces, ¿cuáles de los dos ustedes creen que es mucho más económico o mucho más factible de poder realizarlo? Es lógicamente la cohorte retrospectiva. Sin embargo, ¿dónde vas a tener más control del sujeto en el desarrollo de la enfermedad? Es en la cohorte prospectiva. Entonces, para algunas cosas sí vamos a poder, o sí son factibles, o mejor dicho, son ideales estos diseños de estudio, y para otras no. Cuando son enfermedades demasiado raras, es preferible utilizar una cohorte retrospectiva, si es que queremos enmarcarlo dentro de una cohorte. Pero si es que vamos a agarrar enfermedades mucho más frecuentes, entonces vemos mejor una cohorte prospectiva. ¿Por qué? Porque sabemos que estos sujetos van a desarrollar la enfermedad, o muy probablemente vayan a desarrollar, y no vamos a poder sufrir pérdidas en el seguimiento. Porque recuerden que cuando se hacen estos diseños de cohortes, involucra aquí sí la pérdida de los sujetos. Empezamos con 20 pacientes en cada grupo y al final del estudio de una cohorte prospectiva pueden llegar 10, pueden llegar 15, se van perdiendo los sujetos en el seguimiento porque ya no quisieron participar, porque de repente emigraron, porque de repente se murieron por alguna otra causa que no sea la que estamos estudiando, o de repente la intervención a la que estuvieron expuesta les resultó de tanto daño que sí realmente pudieron llegar a morir, ¿no? Entonces, por diversos factores, se puede perder aquí los sujetos. No pasa tanto en la cohorte retrospectiva, pero de todas maneras se puede perder. Porque si vamos a hacer una cohorte retrospectiva en base a historias clínicas, o si tuviéramos un documento también muy, muy detallado de cómo vivió esa persona en el pasado hasta ahora, pues entonces encontraríamos aquellas historias clínicas que están incompletas, aquellos que de repente tuvieron la exposición, pero igual, por algún motivo, imaginemos, murió de algún accidente automovilístico, entonces es un evento totalmente diferente a lo que nosotros estamos estudiando.
Es por eso que hay que tener en cuenta mucho el grado de información al cual nosotros vamos a tener acceso. Como les decía anteriormente, no podemos esperar mucho que encontremos bastante información en las historias clínicas de los hospitales. Por más grande que sea el hospital, cuando el médico se siente a evaluar a su paciente o desde que el paciente ingresa a un hospital, no se va a saber el 100% de los factores a los cuales se tuvo expuesto el sujeto, ¿no? Porque puede llegar con un solo problema de salud y básicamente toda la información va dirigida a esa parte, ¿no? Y mucho más aún con el sistema de salud que podemos encontrar en nuestro país, en donde puede haber mucha carga laboral, no deja mucho tiempo de repente para que se pueda hacer una buena anamnesis, ¿no? Al menos, por ejemplo, los libros nos recomiendan que por lo menos una media hora, unos 40 minutos, entonces no se da en la práctica eso. Es por eso que no podemos encontrar demasiados datos o no lo que queremos, básicamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta cuando este tipo de cosas cuando hablamos de cohortes. Pero cuando hablamos, perdón, cuando hablamos ya de utilidad y limitaciones, pues como ustedes lo ven ahí en la pantalla, sirve mucho para ver la incidencia, ¿no? Si estamos hablando de algún evento o alguna enfermedad que no es usual que se presente en un determinado lugar, entonces sí podemos calcular la incidencia, hacerle un seguimiento, poder demostrar la causalidad, podemos estudiar incluso enfermedades con resultados letales, podemos distinguir o podemos tener un mejor control de las variables en forma simultánea y mucho más aún podemos tener control de aquellas variables que se famosas como variables confusoras o aquellos sesgos. Lógicamente que la limitación es que son caros, ¿no? Y demasiado presupuesto para desarrollar estos cohortes no hay por doquier. Entonces, hay factores que a veces no se logra tener en cuenta por lo mismo que no puedes controlar al 100% un individuo, entonces no puedes controlar tampoco todos los factores a los cuales puede estar sujeto, ¿no? Y también va a depender mucho de los sesgos que puedan haber durante la selección de estos participantes. Entonces, al querer vuelta a ser muy específico, vas a empezar a quitarle la, eh, el grado de, como se dijéramos, importancia para que este estudio se pueda replicar o para que puedas extrapolarlo a una población común, como quien dice, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estos estudios de cohortes tienen su utilidad y limitación más que todo desde la parte económica y desde la parte de poder extrapolar o no esta información. Pero cuando hablamos de casos y controles, ya el paradigma cambia bastante, porque a mí ahora no me va a importar si estuvo expuesto o no estuvo expuesto, desde ahí no va a partir mi estudio. Yo voy a coger a aquellas personas que están o no enfermas y los voy a mirar en el pasado y voy a ver quiénes estuvieron expuestos y no estuvieron expuestos. Igual, e incluso este diseño de casos y controles sirve mucho más aún que aquellos, que aquel estudio retrospectivo, de aquella cohorte retrospectiva, porque ya desarrollaron la enfermedad, ¿no? Y estoy partiendo de ahí para sacar mi grupo control y mi grupo de casos. Lógicamente que la mirada va a ser hacia atrás, va a ser hacia el pasado, y por eso es que tiene una mirada totalmente retrospectiva. No hay otra forma de poder enfocar esto, no puede ser de tipo prospectivo, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo para estudiar aquellas enfermedades poco frecuentes o cuando no tenemos demasiado presupuesto o si es que lo queremos a corto plazo, si es que nos van a aportar mucha información descriptiva o para generar alguna hipótesis, pero no específicamente para demostrar una causalidad, sino para demostrar una fuerza de asociación. Hay un famoso meme, se podría decir,
en el cual saca la foto de un gato acostado sobre un hueco en un techo, ¿no? Entonces, lógicamente que el gato no va a originar el hueco en el techo, pero puede estar asociado a, ¿no? Entonces, las enfermedades o las condiciones y los factores de riesgo pueden participar de la misma manera. Un determinado paciente puede estar muy ligado a un determinado factor de riesgo, pero no básicamente ese factor de riesgo es el que va a causarle la enfermedad. Entonces, cuando hacemos estos casos y controles, les decimos básicamente a la comunidad científica, hey, estoy encontrando un dato en el que la mayoría de mis enfermos están teniendo este determinado factor. ¿Hay alguien que se anime de repente a hacer una cohorte para demostrar si esta es la causa de la enfermedad? Entonces, con estos casos y controles ya estamos dando un primer paso para poder demostrar una causalidad o no. Las limitaciones básicamente tienen que ver con la parte del desenlace. No vamos a tener no vamos a poder tener un adecuado control de los casos. eh, el seguimiento, lógicamente, que no lo vamos a hacer, ¿no? Y está sujeto mucho a los sesgos que pueden haber tanto de la muestra como de la medición. Podemos encontrar muy pocos casos y varios controles. Entonces, para eso también hay una estrategia que se puede optar en los cuales nos va a ayudar a que estos resultados que se obtengan no sean totalmente sesgados, pues, ¿no? No pueden determinar lo que es prevalencia ni incidencia, porque la prevalencia está determinada o lo va a dar los estudios transversales. El estudio transversal es, yo hoy día voy a ver aquellos casos o cuántos pacientes tienen diabetes, cuántos pacientes tienen hipertensión, cuántos aquellos tienen cáncer, y ahí mismo voy a ver si estuvieron algún factor de riesgo. Entonces, las mediciones solamente se van a hacer en una sola ocasión. No voy a tener un antes y después. Básicamente, no hay un periodo de seguimiento y son muchísimo más económicos o muchísimo más frecuentes que los estudios de cohortes o los estudios de tipo de casos y controles. Es por ello que la utilidad solamente se da en variables que no pueden alterarse con el tiempo, como puede ser el sexo, la raza, el grupo sanguíneo. Sin embargo, aquellos factores que sí se alteran con el tiempo, que pueden ser, por ejemplo, algunas prácticas sanitarias que antes sí se daban y ahora no, entonces ya no pueden determinarse de la misma manera. Va a haber un control en la selección de los sujetos y las mediciones, no hay espera en el desarrollo del evento de interés, ¿no? Permiten estudiar diferentes desenlaces, ya no me voy a limitar con solamente un tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, si yo estudio, por ejemplo, un paciente que ya tiene diabetes, puedo estudiarle muchos factores de riesgo, ya no me voy a basar solamente si es que tuvo obesidad por un largo tiempo o solamente me voy a basar en que si de repente el antecedente familiar que tuvo. Entonces, también va a ser beneficioso porque no va a haber pérdidas en el seguimiento. Al no haber seguimiento para eso, para este tipo de diseño ya es una ganancia, pues, ¿no? No pierdes el tiempo eh, y estos sujetos van a estar ahí, ¿no? Tú agarras en el diseño, en el cálculo de tamaño de muestra, vas a agarrar un número de sujetos y este número de sujetos los vas a encontrar y ya está. Son rápidos y económicos, constituyen el primer paso para los estudios posteriores, ¿no? Entonces, como lo estamos viendo, podemos primero empezar con un estudio transversal, luego de repente podemos hacer un caso de controles y más a posterior podemos hacer un estudio de cohortes, ¿no? Entonces, así va, y como vamos a ver al final la pirámide de evidencia, cómo es que cada uno se estratifica y es lógicamente de acuerdo al diseño de lo que nos va a dar su principal limitación de los transversales. Al no tener un seguimiento, no podemos establecer una secuencia de aquellos acontecimientos que pueden ir pasando a lo largo de la vida del paciente, ¿no? No pueden estudiar enfermedades raras, ¿no? Mucho peor, no pueden establecer alguna incidencia, ningún riesgo relativo.
y lógicamente también están expuestos a sesgos tanto de la selección de la muestra y del recuerdo. Porque hay que tener en cuenta, al no haber seguimiento, la persona hace uso de su memoria y nos pueden dar datos que no son fidedignos. Cuando hablamos de estudios ecológicos, ya estamos empezando a decir que nuestra unidad de estudio no va a ser una persona, sino va a ser un grupo poblacional. Estos estudios ecológicos básicamente no van a poder demostrar causalidad tampoco, porque no es posible atribuirle un acontecimiento a un individuo porque no todas las poblaciones se comportan de manera igual o no todos tienen el mismo nivel sociocultural o las mismas prácticas sanitarias, mucho más aún las mismas costumbres. Entonces, el propósito de todo estudio ecológico es hacer esta comparación a grandes escalas. Como ustedes lo ven en la imagen, por ejemplo, este es un ejemplo de un estudio ecológico en el cual determinaron el grado de bienestar eh, eh, de salud de los niños comparado con la inequidad socioeconómica, ¿no? O básicamente cultural. Entonces, vemos que hacen una correlación negativa a mayor desigualdad, entonces hay menor estado de bienestar. Y es por ello que eh, no se le puede atribuir específicamente, porque dentro del mismo grupo poblacional lo que nos puede decir es, hey, pero hay individuos que a pesar, ¿no?, de que tienen desigualdades, de todas maneras tienen un buen estado de bienestar, de salud, ¿no? Entonces, no se puede individualizar así, pero sí lo que nos va a permitir estos estudios ecológicos es darle eh, un vistazo a cómo un grupo poblacional se está comportando y nos va dando, podría decirse, ideas de investigación o vamos a empezar a fijarnos ya a nivel micro de qué factores pueden estar interviniendo para que a nivel de sociedad encontremos estos tipos de resultados. Entonces, es un examen inicial en todos los tipos de estudios que pueden haber a nivel individual o dentro de un grupo poblacional, mejor dicho, ¿no? Entonces, las necesidades que se necesitan cambiar, valga la redundancia, ¿no? Que se tienen que cambiar, parten de aquí, de los estudios ecológicos. Estamos viendo que en Perú hay, por ejemplo, ¿no? Mucha tasa de feminicidio. Entonces, un estudio ecológico nos puede hacer esta comparación porque de repente en los países de Europa vamos a encontrar otros tipos de realidades. Y empezamos ahí a buscar causas en Perú, por qué se está dando aquí este tipo de comportamiento. Empezamos a hacer estudios transversales, podemos hacer estudios de causas y controles, ¿no? Quizás no tanto los estudios de corte, porque no se acomodarían muy bien, pero sí, lógicamente, vamos indagando cada vez más y cada vez vamos reduciendo los números de factores o el número de exposiciones que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, básicamente, estos estudios ecológicos no se pueden considerar para hacer una asociación definitiva entre un determinado factor de riesgo y los resultados de salud que pueden tener. Más sí podemos, tener ya una idea de a dónde queremos dirigir nuestra investigación. Entonces, permiten comparar frecuencias de alguna enfermedad o evento de interés entre diferentes grupos en un mismo periodo de tiempo. Son rápidos, económicos, porque utilizas data secundaria, por ejemplo, los datos que recopilan cuando hay censo nacional se pueden utilizar para estos estudios ecológicos. No lo está recogiendo el mismo investigador que ha creado la idea, sino que estás cogiendo lo que otros han recopilado para ti. En este caso podría ser el INEI, por ejemplo, ¿no? No pueden, no pueden hacer asociaciones, ¿no? No pueden controlar el efecto, incluso, ¿no? Por ejemplo, hay otro ejemplo de estudio ecológico que no estuvo bien diseñado, por ejemplo, ¿no?
que es trataron de demostrar la mortalidad de enfermedades diarreicas agudas y también si tenía alguna relación o no con el desarrollo de cáncer de estómago, ¿no? Y básicamente como tenían el mismo mecanismo de transmisión del Helicobacter pylori, que estaba en relación tanto a la enfermedad diarreica como el cáncer infantil, cáncer de estómago, entonces querían demostrar que tenían algún tipo de asociación, ¿no? Pero cuando hacen el análisis estadístico, pues les da como resultado pues que países como Japón, Rusia y Chile tenían altas tasas de mortalidades, ¿no? Tanto de cáncer de estómago como de mortalidad infantil. Entonces, ¿qué similitud pueden tener estos tres países? Uno es latinoamericano, y los otros dos son asiáticos prácticamente. Entonces, no puedes encontrar alguna relación entre estos grupos poblacionales para que tú puedas decir, hey, se va a determinar o se va a decir que por esto y por esto es que yo tengo mi evento de interés o tal enfermedad. Entonces no puedes controlar el efecto de variables confusoras, mucho más aún no vas a poder establecer correlaciones para que te puedan dar un grado de significancia de determinada asociación. Y luego están estos particulares diseños de estudio, que son los estudios de caso autocontrolados, que tenemos de tres tipos, ¿no? Aquellos que son series de casos autocontrolados, aquellos que son casos cruzados y aquellos que son caso-tiempo-control. Entonces, dentro del primer esquema, esto ya es un poco más complicado, pero dentro del primer esquema vemos que básicamente es como un estudio de cohorte, ¿no? Pero la diferencia que lo hace aquí es que no estamos estudiando un grupo control diferente al grupo de casos, sino que estamos estudiando a un solo individuo, en el cual vamos a coger en nuestra línea de tiempo que va a tener un periodo de control, que es donde no está enfermo o donde no está expuesto, enfocándonos en el primer esquema, y el tiempo que le sigue después al periodo de exposición le vamos a llamar el tiempo de riesgo. Entonces, hacemos la comparación de un periodo de riesgo y un periodo de control, el cual el paciente va a estar sano o el paciente puede llegar a determinar a la larga un determinado evento de interés, ¿no? No pasa con los estudios cruzados, ¿no? Que no se centra en la exposición, sino se centra en cuándo desarrolló el primer evento. Entonces, cogemos, por ejemplo, el paciente le dio, por ejemplo, Guillain-Barré. Le dio Guillain-Barré. Muy bien, vamos a hacer una mirada hacia atrás. Cogemos un número de días en las que va a ser el caso, por ejemplo, una semana, ¿no? Y la semana anterior a esa vamos a identificarla como un periodo control. Entonces, estamos trabajando en un mismo sujeto, estamos haciendo el cruce eh, entre un periodo de caso y un periodo de control para determinado evento. Y bueno, cuando hablamos ya del caso tiempo control, la mirada es hacia ambos lados, ¿no? Definimos los números de días, el evento el tiempo en el cual estuvieron expuestos y se pueden desarrollar incluso tasas o se pueden indicar el periodo de exposición que pueden desarrollar el tipo de evento, ¿no? Ahora, cuando hablamos, esto ya es un agregado, ¿no? Hablamos de sesgos y confusores, vamos a tener muchos, pero dentro de lo más común está este sesgo de selección, que se va a dar cuando nosotros no tenemos bien establecidos nuestros de inclusión o nuestro perfil del sujeto que nosotros vamos a investigar, que son los criterios de inclusión, pues, ¿no? Que básicamente nos va a dar el sujeto que queremos investigar. Entonces, un error sistemático en la creación de los grupos de intervención, aquellos grupos que están controlados y aquellos grupos que tienen la enfermedad, que hacen que difieran dentro del pronóstico. Entonces, el resultado que nos va a dar va a ser totalmente sesgado. Ese es el sesgo de selección, porque yo quiero demostrar
tal efecto o tal factor de riesgo, es que yo voy a de repente a coger más, más muestra, o de repente me voy a centrar mucho más en los casos que en los controles, o no depende de repente también del investigador y para demasiados controles. Entonces no es dable. Cuando empezamos a encontrar eso, ya es básicamente una señal de que de repente nuestra idea de investigación no está bien acomodada a nuestro diseño de investigación, aunque pueden existir estrategias como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y confusor, pues, es aquella variable que no está estimada, no lo hemos tenido en cuenta, por así decirlo, pero que puede tener algún efecto con respecto al resultado. Por ejemplo, no es, eh, no es algo nuevo que el sexo femenino, por el distinto eje hormonal que tiene, sí puede tener alguna repercusión en el desarrollo de algunas enfermedades, mucho más aún de ciertas patologías que el hombre no tiene. Entonces, si no consideramos un posible efecto confusor del sexo femenino, nos puede estar enmascarando resultados de importancia. O podemos estar falsamente diciendo que no tiene ninguna relación o que sí efectivamente tiene alguna relación. Es por eso que dentro de lo que se desarrollan las estrategias, una de las opciones que vamos a ver es que se elija solamente el sexo masculino en primera instancia y luego se trabaje con solamente el sexo femenino, ¿no? Entonces, así puedes tener un mejor control o puedes hacer las comparaciones debidas, ¿no? Trabajas en la idea de investigación o bien con un sexo o bien con el otro sexo, pues, ¿no? Así ambos grupos pueden ser comparables, ¿no? Están a las mismas condiciones de igualdad. Los factores pronósticos y las intervenciones concomitantes pueden resultar afectadas. ¿Cuáles son estas estrategias para poder reducir la confusión? Pues básicamente vamos a poder partir desde el diseño. También hay en la fase analítica, también están los ajustes estadísticos, pero donde estamos nosotros ahora, que es en la parte de los estudios observacionales, en los diseños de investigación, desde ahora nosotros podemos evitar estos posibles confusores. Entonces, uno es la restricción, ¿no? Que básicamente va a tener que ir muy de la mano a establecer bien los criterios de inclusión. Si nosotros dejamos pasar o no establecemos bien nuestros criterios de inclusión y de exclusión, entonces todo el análisis que va a devenir después va a estar mal. Y lo otro es el emparejamiento en el caso de que no existan demasiados casos y hayan muchos controles. Entonces puedes tomar 2-1, puedes tomar estrategias en el cual la repartición de estos casos pueda ser de manera equitativa. Así no va a sobreestimar el efecto de tal exposición o no va a decir, bueno, tal factor de exposición obviamente es un riesgo para el desarrollo de esta enfermedad solamente porque has tenido muy pocos casos, ¿no? Y demasiados controles. Entonces, ahí está el detalle en por qué tenemos que tener estrategias, por qué tenemos que pensar bien cuál es el diseño que mejor se ajusta a nuestra idea de investigación. Dentro de la fase analítica, pues una de las estrategias que se toma es básicamente la estratificación. No puedes comparar a un niño con un adulto. Entonces, dentro de tu muestra, vas a estratificarlo por edades, vas a estratificarlo por sexo, vas a estratificarlo por grupo poblacional también. Entonces, vas a dividirlos en más grupos para que así sea mejor analizado y te den los resultados mucho más fidedignos. Una de las otras estrategias, ya quizás un poco más avanzadas, son los ajustes estadísticos. Si no haces una regresión del tipo de que sea, no vas a poder comparar entre las variables, si es que entre ellas mismas no tienen algún grado de asociación que determinen el futuro o el desarrollo de tal evento, ¿no? Si es que alguna variable independiente tiene más o menos grado de asociación
para poder ver un determinado resultado, ¿no? Entonces se ajustan estas variables con estas fórmulas estadísticas y recién ahí nos dan, como quien dice, unos resultados que no son crudos, ¿no? O sea, son más limpios, son más fidedignos, que nos demuestran que lo que hemos encontrado no es producto del azar. Ahora, parte de la práctica, sí quisiera que puedan participar, ¿no? A ver si es que estuvieron atentos, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Periquistectomía laparoscópica en quistes hidatídicos hepáticos. ¿Qué tipo de estudio es? A ver, ¿alguien se anima? Doctor, sería un estudio experimental. Ya. ¿Quién dice otro de repente? ¿O están de acuerdo? De repente es un estudio experimental. A ver, anímense, chicos. La única forma de poder entender esta parte de los estudios observacionales o los diseños de investigación es poder hacer la identificación. Ahora estamos en la mejor etapa de poder equivocarnos y poder decir, he aprendido, y en base a esto podemos ya diseñar. No es básicamente quizás la mirada para que ahora hagan un proyecto de investigación, sino que también les va a servir cuando vayan a hacer sus tesis. A muchos les rebotan solamente por el diseño, o los hacen cambiar de pregunta de investigación, porque se encontraron que el mejor diseño es un estudio de cohorte prospectivo, y no hay suficiente dinero para hacerlo. Entonces, este primer título, ¿no? Periquistectomía laparoscópica en quistes hidatídicos hepáticos, es un reporte de caso, ¿no? No es que a todos les vas a aplicar lo mismo, o que estos quistes hidatídicos hepáticos se presentan con bastante frecuencia para que tú puedas agarrar sujetos y les puedas a todos hacer el mismo procedimiento. Mucho más aún por la complejidad del procedimiento, no les puedes hacer a todos, ¿no? Y lo mismo deviene con el segundo título, ¿no? La parostomía contenida en bolsa de Bogotá, resultado de una serie de casos, ¿no? A un grupo de pacientes se les hace este tipo de procedimiento y luego ven cuál es el pronóstico o cómo van desarrollando en el curso de enfermedad. Algunos tienen más eventos adversos, otros tienen menos eventos adversos, ¿no? A ver, con el tercero, a ver si pueden responder, a ver. Prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en población general urbana adulta. A ver, ¿qué dicen ustedes? Es un estudio observacional, doctor. Ya es un estudio observacional, pero ¿de qué tipo? Corte transversal descriptivo. Claro, es un transversal. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Pues estamos hablando de prevalencia. Es un estudio de tipo transversal, es un estudio analítico, ¿no? Entonces, aquí no vamos a ver una mirada en el tiempo, vamos a todos a coger, básicamente en un solo momento, vamos a ver quiénes tienen este reflujo gastroesofágico, ¿no? El siguiente, el siguiente, a ver si de repente se anima otra persona. Existe alteración de los mecanismos de degradación del colágeno de la matriz extracelular manifestada en la expresión de MMP2 y TIMP2 en pacientes con hernia inguinal primaria. A ver, les va ahí una ayuda. Se incluyeron pacientes con hernia inguinal primaria mayores de 15 años, sin restricción de sexo e individuos sin hernias,
y también se incluyeron aquellos mayores de 15 años intervenidos por apendicitis aguda, ¿no? ¿Qué tipo de diseño creen que más o menos puede haber existido en este estudio? Pueden escribirlo, escriban en el chat. Puedes escribir en el chat o de repente pueden activar su micrófono para poder participar. A ver. Casos y controles. Ya. A ver. ¿Quién más se anima? Una tercera respuesta. A ver. A ver. ¿Quién más dice? ¿Es o no será un caso y controles? A ver. Uno más, uno más. Parece que puede haber un grupo de exposición y un grupo de no expuestos, ¿no? A ver, uno más, anímese en el chat, uno más para poder dar la respuesta y seguir. Ya. Bien, en efecto, ¿no? Bien Leslie, bien María. En efecto, es un caos y controles, porque vamos a partir desde el resultado final, ¿no? Desde aquellos que tienen una hernia inguinal primaria. Y desde ahí vamos a empezar a mirar hacia el pasado si es que tuvieron una alteración de estos mecanismos de degradación de colágeno, ¿no? Entonces, es por eso que siempre hay que tener en cuenta el momento en el cual estamos partiendo. ¿Qué estamos agarrando primero? ¿Estamos agarrando el outcome o estamos agarrando la exposición? No es que primero medimos esa alteración de los mecanismos, sino que estamos primero viendo a aquellos pacientes que tienen hernia inguinal primaria y de ahí vamos a empezar la mirada hacia atrás, de manera retrospectiva, ¿no? Eh, a ver el siguiente, ¿no? Rotura intrabiliar de quinococosis hepática como factor de riesgo para el desarrollo de morbilidad postoperatoria. ¿Qué creen que qué tipo de diseño de investigación puede haber tenido este estudio? A ver, vamos, vamos. ¿Qué tipo de diseño de investigación habrá sido? ¿Habrá sido un transversal? ¿Habrá sido un casos y controles? De repente. ¿Mm? Corte, ya. ¿Alguien más? A ver, de repente. Podría ser un caso y controles, ¿no? En efecto, es una cohorte, ¿no? Porque primero estás viendo la rotura intrabiliar y luego estás viendo si es que desarrollan, ¿no? La morbilidad postoperatoria. Entonces, en efecto, estás partiendo desde la exposición y luego vas a ver quiénes desarrollan tu outcome, ¿sí? Y, bueno, ya la última está repetida, ¿no? Entonces, básicamente, ya desde el título podemos quizás no, como quien dice, no determinar al 100% cómo fue el diseño, pero podemos tener una idea, ¿no? De que estos tipos de casos, incluso por más complejos que se les parezca o que de repente podamos hacer mediciones a nivel laboratorial, no necesariamente los hace hacer experimentales o no necesariamente le da o lo cataloga dentro de cierto tipo de diseño, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, tenemos que tener en cuenta lo que está en la pirámide de evidencia, ¿no? Nos hemos quedado muchos, de repente, con la pirámide tradicional, ¿no? De que primero van los series de casos y reportes, incluso por debajo de estos están los estudios in vitro, los estudios en animales, los comentarios, ¿no? Aquellas editoriales.
Entonces, eh, luego de esta serie de casos y reportes, van los estudios de causas y controles, los estudios de cohorte, ¿no? Y muy por encima ya van los ensayos controlados aleatorizados, y en la cúspide básicamente están las revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues que los mejores son aquellos realizados por los revisiones sistemáticas de ECAS, ¿no? De estos ensayos controlados. ¿Quién me dice dentro de esta pirámide tradicional dónde se encuentran ubicados los estudios transversales? ¿Dónde se encuentran los estudios transversales aquí? En la pirámide tradicional. ¿En qué nivel? A ver, voluntario. Doctor, donde dice estudios de casos y controles. Ya, por encima, por debajo, dentro de. Mm, Me parece que dentro de. Ya. Otra persona dice por debajo de casos y controles. Y en realidad es eso, ¿no? Debajo de los casos y controles. Recuerden lo que estaba hablando en la exposición. Los estudios transversales nos dan la ventaja de que podemos analizar múltiples variables al mismo tiempo. Entonces, si yo voy primero con un paciente con diabetes, puedo ver el IMC, el factor de riesgo familiar, el tipo de comida que ha estado consumiendo, entonces muchas cosas para los cuales puede desarrollar la enfermedad. Pero cuando hablamos ya de estudios de cohorte o estudios de casos de controles, la variable que vamos a evaluar es más dirigida, ¿no? Ya no hablamos básicamente de múltiples variables que se van a analizar al mismo tiempo, más si vamos a tener que cuidarnos de aquellas variables confusoras. Entonces, los estudios transversales están por encima de los series de casos y reportes y por debajo de los casos y controles. Porque estos estudios de cohorte y casos de controles, la ventaja que nos dan es que ya estamos evaluando una sola variable para ver si es que determina o no el desarrollo de un evento de interés o de una enfermedad. Entonces, ahí están los casos y controles. Sin embargo, el modelo actual ya no se sale totalmente de la pirámide tradicional y vemos que tiene curvas. ¿Alguien sabe por qué el modelo actual tiene curvas? ¿Por qué ya no es eh, tan como quien dice, recto, que todos los estudios de cohorte están por encima de los casos y controles, o que todos los casos y controles están por encima de los transversales, o que todas las revisiones, o que todos los ensayos clínicos están por encima de las cohortes? ¿Alguna opinión? A ver. Sí, doctor, porque independientemente del tipo de estudio, algunos pueden tener deficiencias metodológicas cuando los hicieron, lo que hace que la evidencia conseguida por este no sea tan fuerte. Mientras que algunos estudios clásicamente considerados como inferiores pueden tener el mayor rigor metodológico que se pueda tener en ese tipo de estudio y por ende ser mejores o un poco mejores del estudio que debiera ser mejor que estos. Por poner un ejemplo, que algunas revisiones sistemáticas solo consideren estudios transversales ya es una debilidad, ¿no? Y que, por ejemplo, no pudieran contar con ensayos clínicos aleatorizados, por poner otro ejemplo, ¿no? O estudios transversales que puedan ser mejores que longitudinales solo por el hecho de que tomaron mejor los sesgos de confusión y que el longitudinal, por ejemplo, no considerara nada de eso o hiciera malas mediciones, y así un largo etcétera, ¿no? Básicamente es el que también hicieron los estudios o que tan mal los hicieron. Exacto, muy bien, ¿ah? Muy bien. Es eso, básicamente. Y todo se traduce en que si tú haces tu diseño de investigación o desde donde vas a partir, básicamente lo haces bien, tomas en cuenta todas las pautas, los factores de confusión, tomas en cuenta todo, un estudio de casos y controles va a poder ser mejor que una cohorte.
Incluso muchos se dicen, ¿no? Incluso un estudio descriptivo o un estudio observacional puede ser mejor que un estudio experimental. Un estudio observacional bien hecho le gana a un estudio experimental que es a medias o hasta el queso, como quien dice. Entonces, no es necesariamente los estudios, perdón, en los ensayos clínicos, no es que todos los ensayos clínicos van a ser superiores siempre a los estudios de cohorte. Como bien lo dijeron, este, hay falla metodológica y es por ende que algunos cohortes que están bien hechas, que recibieron un adecuado control de estas variables, que hicieron un adecuado seguimiento y que casi no tuvieron pérdidas o las supieron manejar bien, entonces pueden ser mejor. Por eso es que el modelo actual tiene esas ondas, tiene esta conformación y que las revisiones sistemáticas pueden dar un vistazo a todos los tipos de revisiones de tipo observacional, ¿no? Pueden ver a los series, puede hacer una revisión sistemática de series de casos y reportes, se pueden hacer de casos y controles, de cohortes o de ensayos clínicos. Lo que lógicamente es mejor hacer los de ensayos clínicos antes que del resto de tipo de estudio observacional. Entonces, es por esto que hay un cambio en la pirámide de evidencia y nos tenemos que quedar con el modelo actual, ¿no? Entonces, eso básicamente ha sido lo que les quería transmitir. Espero que no se hayan confundido más. Igual si tuvieran dudas, pues pueden escribirlas ahorita. De repente